El almacenamiento temporal, ok, el periodo de almacén temporal es si están en el nivel 1 que marcamos, ¿se acuerdan que son los generadores de 1 a 5 camas, menos de 50 muestras, etcétera? Pueden tener máximo dentro de la unidad médica y en el almacén temporal solo 30 días los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Si están en el nivel 2, máximo 15 días, y si están en el nivel 3, máximo 7 días. Es importante que ustedes tomen en cuenta esto y cómo lo van a demostrar en caso de que haya una visita de inspección por parte de la Profepa y las autoridades ambientales. Bueno, en este caso con los manifiestos que marquen que estén cada 30 días y son del nivel 1, deben de tener un manifiesto por cada 30 días. El almacén temporal no debe de tener ni conexiones ni salidas al drenaje, debe de tener una canaleta de contención, la cual se debe de estar limpiando y desinfectando, debe de estar seca, sin basura, debe de tener el letrero alusivo al peligro y decir residuos peligrosos biológico-infecciosos, así como el logotipo universal de RPBI. Debe de tener ventilación natural, un extinguidor y ser de acceso restringido. Si ven en esta foto tenemos un candado donde tiene cerrada la puerta. Es importante que ustedes sepan que este almacén debe de tener una pendiente del 2% contrario a la entrada. Esto es por si hay alguna contingencia, algún derrame, se haga los protocolos de inactivación dentro del almacén y ese derrame no salga ni a las canaletas, ni a los jardines, ni a ningún lado. En caso de que saliera, pues obviamente para eso está la canaleta, para hacer la contingencia y el protocolo de inactivación. Los residuos patológicos, bueno, en este almacén temporal, para los que generen residuos peligrosos biológico-infecciosos del tipo patológicos, deben de estar a 4 grados centígrados. Para eso deben de tener un congelador dentro del almacén temporal de residuos, el cual debe de tener una bitácora de lectura para que ustedes comprueben que estén a 4 grados centígrados ese congelador. Y obviamente se debe de tomar diario la temperatura. En este congelador solo deben de estar las bolsas amarillas o, en su caso, lo que son los contenedores amarillos. Okay. En el registro, bueno, después de que ya hicieron la recolección interna, se llevan los residuos a pesar, los pesan cada bolsa y cada contenedor, marcan de qué área es y lo registran en una bitácora. Esta bitácora tiene que tener la fecha, el tipo de residuo que generan, la cantidad en kilogramos, las observaciones y la cantidad total que ingresa al almacén temporal, así como también debe de tener las fechas en que salen los residuos del almacén temporal, o sea, cuando ustedes lo entregan a la empresa tratadora. Ustedes deben de contar con un plan de contingencia. Este debe de estar por escrito y todo el personal lo tiene que conocer. Es muy importante que ustedes lo tengan muy fácil para que el personal lo entienda. En este caso, con flujogramas o puede ser también, por ejemplo, para el personal de intendencia con dibujos que sepan qué hacer. Es importante que cuando hay un derrame, por ejemplo, de sangre, se pongan el equipo de protección personal, tener las técnicas adecuadas para el manejo de este derrame y registrar todo en bitácoras. ¿Qué voy a hacer en caso de que haya un derrame, por ejemplo, de sangre? Bueno, lo primero que tengo que hacer es contener el área, o sea, circular el área para que no tengan acceso nosotros mismos o el personal o los pacientes, etcétera, los visitantes que tenemos en la unidad. Se contiene el área, se coloca una solución de hipoclorito de sodio al 10%, se deja actuar y después con un papel absorbente se pone encima y se limpia de la periferia hacia el centro. Ya que limpiaron esta parte, vuelven a desinfectar. Primero limpian con agua y jabón, desinfectan después con el cloro y se deja ya ahí puesto el cloro. Se registra en la bitácora todas las contingencias que tengan, por ejemplo, también si se cae, no sé, un contenedor y se abre con punzocortantes, es importante que esté registrado en las bitácoras y que se dé parte al Comité de Higiene y Seguridad. Así como también, por ejemplo, cualquier punción por manejo de residuos, también se debe de notificar y hacer todo el protocolo que marca epidemiología para que ustedes tengan
pues su procedimiento adecuado de este manejo de las funciones. Ok. Hablando de la pandemia, bueno, nosotros tenemos un exhorto por parte de la COFEPRIS, donde nos mandan un oficio diciéndonos que se ha incrementado la generación de residuos a partir de que se dio en México esta pandemia. Entonces, nos solicitan ellos que nos notifican que se ha generado más residuos peligrosos biológico-infecciosos, por lo cual solicitan que nosotros supervisemos estas áreas para una adecuada clasificación y separación de RPBI y el almacenamiento temporal de los residuos. Derivado de esto, hemos observado y se ha hecho un estudio viendo que se ha incrementado como un 300% la generación de residuos peligrosos biológico-infecciosos. Por ejemplo, una unidad microgeneradora que generaba 25 kilogramos al mes está generando cerca de 300 kilogramos. ¿Por qué? Porque estamos desechando todo a los RPBI. O sea, hay como paranoia y todo el mundo piensa que todo es residuo peligroso biológico-infeccioso. Y por ejemplo, en las unidades donde tenemos áreas de COVID, exclusivas para COVID, pues hemos visto que no nada más es el 200 o 300%, sino hasta el 500 o más por ciento de generación de residuos. Porque como es una unidad de COVID, piensan que todos los residuos son RPBI. Sin embargo, obviamente, pues no, o sea, se deben de manejar de acuerdo a la norma y en las áreas donde no se generan, donde no tienen COVID o no se hacen pruebas de COVID, no es necesario que todos los residuos se manejen como como RPBI, perdón. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Solo para las áreas de COVID, los RPBI que se generan en estas áreas son consideradas de manejo de alto riesgo y las áreas sin COVID deben de manejarlo de acuerdo a la norma. Si no son RPBI, si no tienen sangre y no están contaminados con algún tipo de líquido sinovial, etcétera, no son RPBI, entonces no deben de ir en las bolsas rojas. Las tortas, los refrescos, todo lo que manejan del paciente no son RPBI. Y en las áreas administrativas, obviamente, no se generan residuos peligrosos biológico-infecciosos porque hemos detectado que en algunas unidades también el personal de las áreas administrativas solicitaron bolsa roja para los cubrebocas, para los guantes, etcétera. Y esos no son RPBI porque nuestros trabajadores o las personas que están ahí no tienen COVID, entonces no se deben de manejar como RPBI. Ok, es importante comentarles también que hemos detectado en las unidades médicas que todo lo que están generando, por ejemplo, en las áreas de laboratorio, también lo estaban manejando como RPBI. Tenemos una recomendación a nivel federal de que todos los instrumentos, ahora sí que el equipo de protección personal se inactive y se deseche como residuo municipal, menos en las áreas de COVID. Pero todas, aunque estén tomando las muestras, etcétera, se deben de inactivar y desechar como residuo sólido urbano. No son RPBI. Entonces, esta recomendación es federal. Tenemos el sustento, por si alguien lo necesita, se los podemos mandar por correo electrónico para que ustedes lo tengan. Entonces, pues sí, los cubrebocas desechables, los guantes que utiliza el personal no son RPBI. No se deben de manejar como residuo peligroso biológico infeccioso. Entonces, sí es importante que nosotros estemos haciendo esto y que se inactiven. Lo que sí se ha detectado es que, por ejemplo, el personal que recolecta los residuos peligrosos biológico-infecciosos, hay personal que se ha contagiado por COVID. ¿Qué quiere decir esto? Que no hemos tenido el cuidado de darle un buen manejo a los residuos cuando los llevamos al almacén temporal. Entonces, lo que se está sugiriendo es que para la contingencia, cuando saquen las bolsas de cada área, se rocíen con una solución de hipoclorito de sodio para reducir el riesgo. Entonces, en caso de que estuviera, por ejemplo, contaminada la bolsa, porque se cierra y se lleva al almacén, pues ya cuando llega al almacén ya tiene el tiempo de contacto y aparte los días que dura en pasar la empresa, pues ya es poco probable que pueda estar contaminada por COVID. Ok, bueno, pues de mi parte sería todo. No sé